El entorno macroeconómico pesa más que el rendimiento escolar a la hora de definir los planes académicos de los estudiantes. Como lo oyen, los estudiantes que provienen de contextos más desfavorecidos tienen unas expectativas pues más bajas en el ámbito académico que los que tienen más recursos. Hoy nos acompaña Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador de FUNCAS, un profesional muy volcado en la educación también, pues para analizar todo este contexto. ¿Qué tal, Ismael? Bienvenido a Capital Radio. Encantado de participar en este programa. Bueno, un estudio de la OCDE señala abiertamente que la clase social pesa más que la capacidad académica, al menos en lugares también como España, que aunque aquí parece que esto no se debe a falta de oportunidades, sí que es cierto que lo estamos viendo, lo dicen las cifras, influye. Pero la pregunta es, ¿por qué se da esta situación? ¿De verdad influye tanto nuestro entorno social en nuestro futuro profesional o educativo? ¿Qué percibís los expertos? Sí, efectivamente, sabemos que el nivel académico que alcanzas depende, por supuesto, también de tu capacidad, del esfuerzo, de las horas que le eches, de lo que estudies, pero se ve influido también por el nivel educativo que han alcanzado tus padres, ¿no? Tu madre y tu padre. En concreto, por ejemplo, sabemos que la tasa de abandono es 14 veces más elevada entre aquellos jóvenes cuyos padres tienen como mucho primaria, con respecto a aquellos estudiantes cuyos padres tienen estudios superiores. Es decir, que de 1 a 14 es una diferencia muy, muy elevada. Y esto viene en parte determinado por el hecho de que, bueno, si tu madre y tu padre pues, tienen estudios superiores, tú en el fondo interiorizas que lo habitual es al menos acceder a FP grado superior o estudios universitarios, ¿no? O sea, ya lo interiorizas desde el principio como si fuera normal, ¿no? Ni siquiera te lo planteas, porque lo entiendes así. También hay otros aspectos, ¿no? Tu madre y tu padre, pues en el fondo, pues te van hay unas expectativas, ¿no? En ese sentido de que, como tú decías, ¿no? Que llegues a los estudios superiores, además de que te pueden ayudar más con las tareas, con los deberes, Ujú. y quizá probablemente pues, vas a ser más consciente de la importancia de estudiar, ¿no? De la relevancia del nivel de estudios que alcances para tu futuro. Voy a ser un poco mala, Ismael, ya de primeras. ¿Dónde deja esto la meritocracia? Bueno, a ver, no estoy diciendo en ningún caso, por supuesto que la perjudica, o sea, o que la deja un poco en duda, ¿no? Pero no estoy diciendo en ningún caso que dos jóvenes del mismo contexto, pues hombre, el que más se esfuerza, aquel que más se esfuerza, pues puede alcanzar un mayor nivel educativo y probablemente luego la suerte también influye, otros muchos factores, tampoco queremos que sea un mundo totalmente determinado, ¿no? Pero o sea, que también está bien que la suerte tenga su lugar. Pero sí que realmente, bueno, al final tu esfuerzo, las horas de estudio, la importancia que le des a la educación, si no haces pellas, si en clase tienes un comportamiento, digamos, normal, no tienes muchos problemas de disciplina, eso también influye. Pero es verdad, sí, es verdad que si tu madre y tu padre tienen mayor nivel educativo, tú vas a tener muchas más posibilidades, vas a ir a centros educativos, van a estar más pendientes, van a ir más al centro educativo a hablar con la profesora, con el profesor, y te van a informar mejor, ¿no? De cuáles son los caminos que puedes seguir. O sea, que es verdad que, de hecho, sabemos que las personas que acceden a la universidad, en promedio, su nivel socioeconómico es más elevado que el de las personas que no acceden a la universidad. Y es más, dentro de la universidad, aquellos que hacen carreras digamos, de mayor inserción laboral, o sea, todo es importante, además yo vengo de economía, tampoco es que decir que yo soy profesor de economía, pero aquellos que hacen las carreras pues por ejemplo, de STEM, más relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas y salud, provienen de familias de mayor nivel socioeconómico, o sea que dentro de la universidad, aquellos que hacen carreras con mayor inserción laboral, provienen de mayor nivel socioeconómico. O sea, que incluso hasta dentro ya de los estudios superiores, el nivel socioeconómico de tus padres continúa influyendo hasta en la carrera que tú eliges. Bueno, no te digo ya entonces los que estudiamos humanidades, que esos yo creo que sí que salimos caros al sistema educativo para luego la tasa de inserción laboral. De hecho, creo que hablé una vez con un economista el dato y la verdad es que en el caso de muchas filologías que ya no son, no quiero decir útiles, ¿vale? Porque tampoco quiero faltar al respeto a nadie que haya dedicado
pues su tiempo y sus años en la universidad a estudiar este tipo de filologías, pero creo que era una barbaridad la de millones que se destinaban y que costaban en concreto a España para luego la tasa de inserción o la productividad que se extraía bueno, pues de ese tiempo dedicado, de esos estudiantes, ¿no? En base a todo esto, por lo que me comentas, Ismael, yo creo que podemos deducir que no tiene que ver tanto muchas veces con unas políticas destinadas en concreto a educación, sino que estamos hablando más de un aspecto sociocultural pues, de al final de las familias, de lo que se dedican los padres en casa, pero si quisiésemos profundizar un poco más, cómo debería la política educativa abordar esta brecha social y económica. Bueno, a ver, todo influye, ¿eh? No estoy diciendo que no haya lugar, digamos, al esfuerzo. O sea, al esfuerzo, y sabemos de muchas estudiantes que sobre todo en la década de los 80, de los 90, provenientes de entornos humildes, de nivel socioeconómico medio bajo, que han ido a la universidad y que tienen ahora muy buenas trayectorias profesionales. O sea, decir que el esfuerzo, el mérito, la dedicación también tienen su hueco. Es decir, hay muchos factores que influyen en cómo le va a un joven en los estudios, a un joven, a una joven, y bueno, pero evidentemente uno de ellos es el nivel socioeconómico, ¿no? De su madre y de su padre, influye de forma muy importante. ¿Qué lugar deja eso para las políticas educativas? Bueno, pues por ejemplo, en cuanto al abandono, para intentar reducir el abandono, que recordemos que es la proporción de los jóvenes que en 18 y 24 años que no ha alcanzado, que no ha finalizado estudios medios, entendidos como tales, FP grado medio y bachillerato. Es verdad que también últimamente se incluye FP básica, pero vamos, básicamente para que nos entendamos son los jóvenes que no han finalizado FP grado medio o bachillerato, y que el último dato de España es del 12,8%. Es verdad que es más bajo que en el pasado, pero sigue siendo más elevado que la media de la Unión Europea, que es del 9,3%. Entonces, algunas medidas que se pueden llevar a cabo, bueno, pues dado que sabemos que el abandono le afecta sobre todo a algunos colectivos, ¿no? más vulnerables, pues las tutorías en pequeños grupos, ¿no? Es una de las medidas que ha tenido más efecto más positivo, para las que hay más evidencia científica. Se trata de bueno, pues que estudiantes en pequeños grupos de 4 o 5 estudiantes como mucho, estén con tutor o una tutora en la medida posible dentro del horario escolar, y que ese tutor, esa tutora, le refuerce sobre todo en lengua y en matemáticas, ¿no? Todas las asignaturas son importantes, pero parece que lengua y matemáticas lo son más, porque son instrumentales para aprender el resto de asignaturas, ¿no? Además, y por lo tanto que les apoyen en esas dos asignaturas, en las que además, bueno, pues cuando estás en un pequeño grupo de 4 o 5 alumnos o alumnas, pues los estudiantes que están rezagados al final van a poder preguntar con más familiaridad, van a tener menos recelo de preguntar, digamos, cuáles son sus dudas. Los tutores, tutoras les van a poder, digamos, abordar en mayor medida, individualizar la enseñanza. Porque ¿de cuánto diríamos ahora que son las clases en las aulas de los alumnos? Generalmente las ratios, estamos hablando de 22 alumnos por clase. 22 alumnos por clase, pero reducir la ratio de alumnos por clase es muy caro, es una medida muy cara. Si quisiéramos reducir, por ejemplo, en un alumno la ratio de estudiantes por clase, pues bueno, estaríamos hablando de fácilmente más de 1.000 millones de euros, ¿no? Y por lo tanto, es una medida cara. Tiene sentido hacer tutorías en pequeños grupos en donde solo estaríamos trabajando con alumnos rezagados, porque cuando tienes un déficit de aprendizaje te va a dificultar entender los siguientes conceptos, ¿no? Si tienes un problema de que no has entendido lo previo, en muchos casos cuando son asignaturas acumulativas, como es el caso de inglés y matemáticas sobre todo, pues te va a dificultar que puedas aprender lo siguiente. Entonces, estaríamos hablando de pequeños grupos, sobre todo para aquellos alumnos que están rezagados, que tienen déficits de cursos previos que les están dificultando entender los siguientes aspectos, y estaríamos también, sobre todo, centrando este tipo de medidas en los centros educativos en donde, bueno, pues más vulnerabilidad hay, donde el entorno socioeconómico medio va a ser más bajo, y sobre todo también en aquellos centros educativos donde haya más estudiantes disruptivos. Otro debate también, Ismael, es esa descorrelación entre formación y ese salario medio, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de la gente que hoy tiene, pues, de medio unos 30 años, que tiene la sensación de que es esa generación más cualificada, mejor formada, pero a la vez luego se ha enfrentado a un mundo laboral con peores condiciones. No pueden independizarse, tienen carrera,
posgrado, hablan idiomas y luego tienen unos salarios que no se corresponden nada a esa formación. No tanto a lo mejor como precarios, pero desde luego que no era lo que... No cumplen con las expectativas. ¿Qué ha fallado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que los jóvenes que tienen estudios superiores tienen mejores salarios que los jóvenes que tienen estudios medios, ¿no? Es decir, que y los que tienen estudios medios tienen mejores salarios que aquellos que como mucho tienen la ESO. Es decir, de hecho, sabemos que la prima salarial para aquellos que tienen estudios superiores es del 40%, es decir, aquellos que tienen estudios superiores en general en promedio tienen un 40% más de salario que aquellos que como mucho tienen bachillerato de FP de grado medio. Estaríamos hablando, por lo tanto, de una rentabilidad salarial del torno a 7-8% por cada año adicional estudiado. Es verdad que esa comparación sale peor cuando comparas a aquellos que tienen estudios superiores ahora con los que tenían estudios superiores hace tiempo. ¿No? Es ahí, pero insisto, si hacemos una sección cruzada, ¿no? Y analizamos ahora mismo los jóvenes de 30 años, como tú preguntabas, que tienen estudios superiores con respecto a los jóvenes de 30 años que no tienen estudios superiores, los que tienen estudios superiores tienen prácticamente un 40%, 41% más de salario que los que tienen estudios medios, ¿no? Es decir, que los que tienen Pero no me estudios quiero medios están imaginar lo que todavía ganarán peor. los que tienen estudios medios, porque sales a la calle y es difícil encontrar a gente que gane 30.000 euros. Sí, es verdad, pero ahí yo creo que hay varias cuestiones. La primera es que faltan en España empresas intensivas en capital humano, ¿no? Es decir, necesitamos más empresas que, bueno, no las tiene que hacer el Estado. Necesitamos más carácter emprendedor de empresas para que se necesite mano de obra cualificada. Es verdad que estamos mejorando un poco en los últimos años a ese respecto, pero todavía nos falta mucho. Somos un país muy, muy intensivo, sobre todo en empleos para los que no se requiere en general mano de obra cualificada. Entonces, claro, si hay menos demanda de personas cualificadas, pues eso también afecta. Otro aspecto importante es en qué estudiamos, ¿no? Lo comentabas tú antes, con respecto absolutamente, evidentemente, a todas las áreas, pero parece también que aquellas áreas en las que sí que tienes mejores salarios, pues son ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, salud. Entonces, si tienes estudios superiores, pero de otra, fenomenal, porque la vocación es muy importante y que estudies lo que quieras, pero claro, a lo mejor en esas otras áreas, pues no hay tanta demanda, ¿no? Y por tanto tu salario no va a ser tan elevado. Pero si tú estudias este tipo de carreras STEM o de salud, sí que tienes salarios más elevados de 30.000 euros, ¿no? Y te puedes ir fácilmente. De hecho, el Ministerio de Universidades tiene datos de cuáles son los salarios por carrera y por universidad. Hasta 4 años más tarde, censal, o sea, información censal hecha por el Ministerio de Universidades, cruzando ese datos con la Seguridad Social, es decir, que de la máxima calidad de la información y realizada por la Administración Pública, y sí que ves que aquellos que estudian científicas, pues que se acercan a los 40.000 euros en media, ¿no? Es decir, que esa es otra cuestión. Y termino diciendo que en el informe de la OCDE, de PIAC, se muestra, lo que voy a decir es un poco bestia, pero es lo que sale del informe de la OCDE, se muestra que la competencia en matemáticas y en lectura de algunos, de la población, por ejemplo, de Finlandia, de Japón, de Países Bajos o de Estonia, con estudios medios, es igual o más elevada que la competencia en matemáticas y de lectura de las personas con estudios superiores en España. Entonces, claro, es que al final lo que importa es la competencia. O sea, si tú tienes estudios superiores, pero tampoco es que seas muy competente, pues claro, luego ahí tienes, también ahí hay digamos, una correlación con los salarios, que probablemente no es culpa de los seguro que no es culpa de los estudiantes, del sistema, ¿no? El sistema quizá en España últimamente, sobre todo en algunas áreas, se ha relajado, ¿no? En cuanto a la exigencia, a nivel de exigencia. Y entonces da como resultado, insisto, que gente con estudios medios en otros países tienen el mismo nivel de competencia en matemáticas o en lectura que personas con estudios superiores en España. Es un debate muy interesante ese, porque ya no significa que por tener estudios elevados seas una persona que adquiera los conocimientos suficientes como para competir a nivel internacional. Gran debate hay también sobre la mesa. Sí que es cierto, quería seguir indagando sobre el desempleo juvenil. Ya sabemos que en España tenemos la mayor tasa de paro en este ámbito. No sé si preguntar qué es lo que falla aquí, porque, como usted ha comentado, tenemos
generaciones cada vez más formadas, pero también las tenemos más desempleadas. Pero sí que me apetecería más ahondar en ese dato de la OCDE, porque el otro día compartía un dato en redes sociales que me dejaba de piedra, que viene un poco con relación con lo que estaba comentando, que era desde 1930 las frases en los libros se habían acortado también casi en un 30%. ¿Cómo influye esta obsesión que estamos teniendo, ¿no?, por reducir la complejidad muchas veces del mensaje? Sí, era un artículo efectivamente de Economist, en el que mostraba que los libros, ¿no? Incluso no es ya solo si lees o no lees, sino que en los libros se ha cortado digamos, la extensión de las frases, ¿no? Ya se utilizan cada vez menos subordinadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, el nivel de exigencia, bueno, pues ha ido a menos. Que yo entiendo, ahí hay un trade-off, ¿no? O sea, es verdad que también están llegando por ejemplo, a finalizar cuarto de la ESO o los estudios obligatorios y está llegando a estudios medios cohortes de población o una parte de la población que antiguamente no llegaba a este nivel de estudios, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un balance, un equilibrio, ¿no? Entonces, en ocasiones vemos que el nivel de competencias de aquellas personas que tienen FP grado medio o bachillerato es más bajo y lo sabemos por los datos de PIAG y por un estudio que ha hecho el IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en concreto Lorenzo Serrano, un profesor de Economía de la Universidad de Valencia, que muestra que, bueno, las personas que ahora tienen bachillerato o FP grado medio tienen menos nivel de competencias que los que tenían bachillerato o FP grado medio hace 20 o 30 años, ¿no? Pero claro, también es verdad que ahora llegan a FP grado medio y bachillerato una parte de la población que antes no llegaba, ¿no? Entonces, o sea, claro, ahí hay un equilibrio, pero no sé, habrá que buscar la forma de que efectivamente siguiese llegando cuanta más población mejor a FP grado medio o bachillerato, e incluso a estudios superiores, pero que también hubiera una parte, digamos, de la población que fuera a centros educativos de mayor nivel de exigencia, ¿no? O sea, que no fuera del todo incompatible conseguir que más población se forme, pero sin que eso signifique rebajar el nivel, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que, bueno, pues en esa idea de simplificar todo o de simplificarlo, pues a lo mejor nos estamos excediendo, ¿no? Y entonces, quizá habría que buscar la forma de simplificar para conseguir que más población se vaya formando, pero también que haya otros tipos de centros. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene centros de excelencia, tiene bachillerato de excelencia. A mí eso me parece una buena idea. Institutos públicos de la Comunidad de Madrid que tienen grupos de excelencia. Entonces, si tienes más de un 8 en la ESO, bueno, pues puedes ir a un centro de excelencia. También es importante que en las universidades públicas, y hemos hecho un trabajo en FUNCAS ahora muy recientemente, Jorge Sainz, catedrático de la Rey Juan Carlos, Maite Ballestar, profesora de la Universidad de Rey Juan Carlos, Marta Martínez, profesora de la Autónoma, y yo, en el que mostramos que ahora ya las universidades públicas en España ya no son todas iguales, ¿no? Y que la gente cada vez lo empieza a percibir más. Es decir, que la Carlos III, por ejemplo, o Pompeu Fabra son universidades muy buenas y eso está bien, o sea, que haya centros que se diferencien, o sea, que no sea todo el mismo pack, sino que haya sitios, digamos, educativos, centros educativos de mayor exigencia académica, de tal forma que la gente que tiene un buen rendimiento, pues también pueda ir a ese tipo de centros, ¿no? Por ejemplo, Saber Sala Martín, que es un economista, ¿no?, de Columbia y de la Pompeu Fabra excelente, lo decía, ¿no? Ponía el ejemplo de por qué no aplicamos en la educación cosas que son muy habituales, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Nadie se queja que haya centros de alto rendimiento en deporte, ¿no? Porque no, también los puede haber en educación y eso no es malo. Fenomenal, tenemos que conseguir, y yo creo que tenemos que conseguir que cada vez más población llegue a FP grado medio, bachillerato, incluso a estudios superiores, o sea, que lo creo, que tiene que haber, que es importante que la gente se forme cuanto más mejor, pero también creo que la gente de mucho rendimiento o rendimiento medio alto, pues también debe tener la oportunidad de diferenciarse. Yo creo que la excelencia y la diferenciación no son malas en el caso de que sean accesibles para todos. Estoy completamente de acuerdo con esa teoría que comparte. Por cierto, me ha recordado un poco el debate que había hace unos días en torno a las universidades públicas, en concreto en torno a la Universidad Complutense de Madrid, ya sabe, con ese recorte que va a hacer en su gasto para poder sostener lo que es, pues bueno,
la permanencia de este centro educativo en España. ¿Usted piensa, como profesor, que sí que es cierto que se ha degradado la calidad de las universidades públicas en España? Bueno, yo creo que las universidades públicas en España, yo no creo que hayan perdido calidad, ¿no? Lo que sí que, o sea, lo que creo es que en general el nivel medio de las universidades públicas en España no es malo. O sea, tenemos 15 universidades entre las 1000 mejores en el ranking de Shanghái o en el de Times. O sea, que no somos en ese sentido, decir, no tenemos universidades públicas que no aparezcan ni siquiera en el ranking, ¿no? O casi todas al menos están, ¿no? Y si nos vamos ante el puesto 1000 y 1500, prácticamente ya todas las universidades públicas españolas están entre las 1500 mejores, ¿no? Es decir, que no hay ninguna universidad pública española que sea mala, ¿no? Porque en otros países hay universidades que, bueno, casi son, digamos, community college, ¿no? Entonces, pero quizás sí que es cierto que nos falta, como en el caso de las escuelas de negocios, ¿no? Del Instituto de Empresa, del IES, del ESADE, quizá sería fantástico que alguna apareciera entre las 200 mejores, ¿no? Yo creo que hay universidades que sí que están trabajando muy bien, por ejemplo, en economía, que es el ámbito que yo conozco, la Carlos III, la Pompeu Fabra, son buenísimas, son universidades muy reconocidas a nivel europeo e internacional, ¿no? Yo recuerdo, hemos invitado a profesores estadounidenses aquí a España, por ejemplo, al premio Nobel Joshua Angrist del MIT, y cuando le invitamos y fuimos a buscarle al aeropuerto, pues nos iba diciendo, oye, ¿qué tal mi amigo Antonio Cabrales? ¿Qué tal mi amigo Samuel Ventolila? Es decir, que conocía gente, bueno, Samuel Ventolila está en el CENFI, pero vamos, que conocía gente muchos profesores de la Carlos III, ¿no? Es decir, y la Pompeu Fabra también, o sea, que hay universidades públicas que están haciendo un buen trabajo. Y es verdad que quizá lo que necesitaríamos es que alguna más, en ese sentido, bueno, pues apareciera entre las 200 mejores. Hay alguna que está a la 200 en particular, ¿no? Es decir, pero es que intentar que se acercase un poquitín más, ¿no? Y en algunas áreas, de hecho, sí que se destaca, pero el nivel medio no, es bueno. O sea, no es brillante, pero es bueno el nivel medio. Quizá lo que nos falta es alguna que destaque y que esté ahí entre las líderes. Pues esperemos que siga siendo así y que al final se consiga y que estemos liderando esos rankings también desde la educación pública. Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de FUNCAS, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio. Hasta una próxima. Encantado. Buenas tardes.